Entonces, están al tanto de esto que les había comentado, ¿no? De esta idea de Jorge Díaz. Déjame arrancar por Pozzi. Un análisis que no tiene por qué ser político partidario, obviamente, ¿no? Pero sí, en su experiencia como legislador, ¿cómo lo habría tomado si mañana le decían, porque además del fax, como yo, ¿no? Del fax a Twitter, o sea, las pasó todas. En eso no soy como vos, porque yo soy del fax a la nada, porque yo no tengo redes sociales. Ah, mirá que aquí se lo pregunto Twitter, ni también. Facebook, ni Instagram, ni nada. No se subió a las las tengo de redes, WhatsApp. claro. Un día me hice un Twitter y me lo manejaba mi hija, y mandé 2 tweets y después dije, no mandes más nada, no quiero saber más nada con esto. Pero tal, eso soy yo. Entonces soy medio cavernícola en muchas no, cosas. perdón, pero entonces no me sirve. No, pero como... la pregunta. No, pero... Sí, o algunas cosas que te mandan. Bueno. Pero no porque te reenvían cosas que a veces en WhatsApp. Advierte que muchas personas, legisladores, muy respetables, que han tenido siempre una cordura y una expresividad muy componedora, derrapan cada tanto en las redes sociales. Pero sí, pero es que las redes sociales es un fenómeno que yo, la verdad, yo como no participo de ella, capaz que no lo entiendo. Pero a mí me parece que es una gran cosa que está siendo utilizada de una manera horrible. ¿Será por ahí que hay que legislarla? Entonces, porque o sea, que yo hoy... A ver, yo soy de los que llamaban por teléfono a larga distancia, ¿no? ¿Qué tiempo de demora hay? Es verdad, indeterminada. Sí. Entonces te quedaba al lado del teléfono esperando que te comunicaran, a veces todo el día. A veces todo el día. Bárbaro. Y que yo ahora estoy acá. Eso estando en San Ramón. Claro, y que yo ahora estoy acá, agarro esto y hago una videollamada con China, yo qué sé, con Estados Unidos, y me veo con la persona cara a cara. Entonces, fíjate vos lo que hemos vivido. Sí. Ahora, me parece que esto a veces se va de mambo, realmente, ¿no? Ahora, yo no sé si lo de Jorge Díaz, que puede ser una idea interesante, cuaja. Es muy difícil que eso pase. Es un debate enorme, pero que no va a cuajar. A mi juicio no va a cuajar, ¿no? Es un debate enorme. Creo que cada cual tiene que hacerse responsable de lo que está escribiendo. Sí, bueno, pero el tema es de los fueros de los legisladores, justamente. Y los fueros de los legisladores están. Te guste o no guste, los fueros de los legisladores están. Hay ahí, de lo que vi hoy, Rizzo creo que decía, bueno, los fueros de los legisladores para lo que dice en la Cámara, pero no para las redes sociales. Y yo qué sé eso. Lo que pasa es que ¿Me entendés? Bueno, miren, tenemos en este momento una telefónica. Yo qué sé, la verdad que no sé por qué no. Tenemos un abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho de la Información, Comunicación y Redes Sociales, todo esto que estamos hablando ahora. Pablo Schiavi nos escucha por teléfono. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Victoria? Buenas tardes a todos los panelistas. Es un placer estar con ustedes. Bueno, a ver si nos da una mano a entender un poquito la lógica más que la lógica, porque la lógica la entendemos, ¿no? Del planteo de Díaz, pero la viabilidad de esta propuesta. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, es un tema bastante complejo. No es la primera iniciativa que se plantea en esta línea. Sí, particularmente me llama un poco la atención. Entendemos que yo creo que lo que tenemos que pensar todos es buscar algo de lo que ustedes estaban hablando, una regulación más integral de este fenómeno del uso de redes sociales por todos los ciudadanos, por todos nosotros, y arrancar el camino penalizando sin que no esté lo otro, digamos, esa solución integral, creo que puede generar más problemas de lo que está pasando hoy en día. ¿Integral a qué se refiere? A que, bueno, seamos todos, incluyendo los legisladores, civil y penalmente responsables ante nuestras expresiones vertidas, sea en un diario, oralmente, en una red social, como lo somos cualquiera, ¿no? Porque en definitiva, si yo digo algo que no le gusta a alguien y entiende que cometí delito o que lo difamé o que me va y me hace una denuncia. Es que ahí, Victoria, está un poco la raíz de este planteo, que creo que se generó un poco de confusión. En los hechos todos somos hoy... Menos los... penalmente. No. Ahí hay una diferencia. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano común con un legislador, con el presidente, con un ministro? Es que la Constitución prevé un mecanismo especial de que en caso de que ellos sean acusados, por ejemplo, penalmente, la justicia... a diferencia de un ciudadano común que actúa directamente, que te puede llegar a detener en tu domicilio, donde sea, en estos casos tiene que pedirle, se le manda, digamos, a la Cámara... que resuelva si le levantan los fueros o no. Exactamente.
Bueno. También la persona, ojo, el legislador podría renunciar voluntariamente a sus fueros y comparecer a la justicia. No lo hemos visto muy seguido. No, esa es las opciones que podría haber. Está. Pero en Y los si no hechos lo sí hace, es muy la Cámara puede quitarle esos fueros, que tendría que ser como una suspensión, y la persona comparecería. que tampoco lo hemos visto muy seguido. Por lo tanto, los fueros, ¿no?, están ahí y está bien, estuvieron pensados para algo concretamente. Bueno, la discusión de los fueros siempre se ha dado, se Sí. sigue dando en facultad, si sí o no, y es una discusión eterna que hasta ahora los fueros siguen estando como estuvieron desde el día 1, o sea, eso Sí. no ha cambiado. Ahora, en el tema puntual o sea, acá tenemos un país que es, digamos, donde existe la libertad de expresión, que Sí. siempre decimos que no es un bien absoluto, que admite excepciones, y una de esas excepciones es cuando vos atentás o decís algo que pueda atentar contra la dignidad o la honra de una Exacto. Ahí persona. están las herramientas previstas Eso. para el ofendido para poder apelar a la justicia. Perfecto. Claro, ahí se podría catalogar eventualmente por un delito de difamación e injuria. Sí. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque nuestro Código Penal, que es del año 34, imagínense ustedes que éramos campeones del mundo en el año ese, año 34, jamás cuando reguló estos delitos de difamación e injurias contempló la realidad que se vive hoy con las redes sociales. Porque el mundo cambió y ahí es donde necesariamente nosotros como país necesitamos ayornar nuestra legislación para medir el impacto que pasa ahora. Si yo te difamaba, Victoria, a ti hace 10 años y no me voy mucho más atrás, ¿cuánta gente se enteraba? Capaz que salía en la tapa de un diario, capaz que vos tenías un derecho a réplica y más o menos quedaba por ahí la situación. Pero ahora lo que yo estoy diciendo ahora en vivo en este programa, lo está compartiendo el canal en las redes, lo está subiendo a su página web, y así pasa con los diarios, y eso queda en forma permanente en el mundo, digamos, de esta red 3.0, y el daño y la amplificación del daño que yo te puedo causar hoy es ínfimamente superior a lo que podía pasar hace 10 años. ¿Me explico? Por supuesto, Entonces, sí. Lo penal de la propuesta esta es una parte, porque también está el daño civil. Hoy nuestra jurisprudencia, nuestra justicia, no sabe cuantificar cuánto vale tu honor si te lo lesionan. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el daño al honor? El daño a la dignidad de una persona. Porque no solo está la faz penal, sino también está la faz civil. Y ahí Sí. es donde nosotros hoy tenemos un debe como legislación de todo este tema de derechos digitales, de cómo lo cuantificamos. Va más allá, el debe... ¿Cómo lo vemos? Sí. Permítame, ¿no? Pero creo que el problema arranca antes incluso, y es las herramientas y las posibilidades que tienen quienes persiguen delitos informáticos de realmente llegar ¿no?, a tener un caso. Porque quedan en el camino los intentos muchas veces. Cuando se sabe, cuando hay un emisor de un juicio de una difamación concreto, se va directo, pero hay todo un daño extra, que es todo lo que se replica en la red social. Exacto. Que se pierde en el camino, ¿no? Y es donde está el daño, en realidad, ¿o no? Exactamente, porque el daño, obviamente lo penal siempre existe en nuestro país y son caminos independientes, lo penal y lo civil, pero la reparación integral de ese daño no alcanza solo con lo penal, sino que tiene que tener también la pata civil. Y hoy, a mí lo que también me preocupa de estos proyectos es cuando tienen nombre y apellido, porque todos sabemos de quién estamos hablando con estas iniciativas. O sea, y tenemos que legislar más allá del exceso de algunos legisladores, que es claro, pero hay que pensar una solución que no sea para el caso Sí, concreto, y si no queda como censura para los legisladores. Porque es complejo, a ver, nosotros no estamos acostumbrados como país a ver un legislador preso, que sería una exageración, obviamente, pero digo, o formalizado por una expresión en redes sociales. Porque el camino terminaría ahí, estamos todos de acuerdo. O sea, no es común en nuestro país eso. Yo no me imagino una situación de ese tipo. Obviamente tampoco la estoy justificando y soy consciente de que hay veces que, bueno, está claro que a veces porque no saben usar las redes, algunos legisladores, yo creo que eso pasa, y otras veces porque, a ver, se van... Bueno, pero ojo, no saber usar las redes, pero que de casualidad te salga mucho veneno, no, es como rarísimo. Pero si vos ves el uso de determinadas personas, te das cuenta que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Lo que a veces no se dimensiona es el impacto que tiene lo que ellos dicen, porque no dejan de ser legisladores. Y yo ahí, si me permitís, el otro día en El País salió un artículo publicado de esto, y constitucionalistas de primer nivel claramente dijeron que cuando están ellos en redes no están haciendo ejercicio de sus funciones. Bueno, ¿eso es así o...? Y eso
¿por qué no estarían haciendo uso de sus funciones si Para es mí opinar? porque, a ver, cuando se consiguió ese artículo, era otro mundo. Y se limitaba eso a lo que decían o votaban dentro del recinto parlamentario. Claro. Pero ahora, y con esto si querés para seguir el debate de la tarde, yo te pregunto, ¿vos por dónde conocés a tus diputados o senadores? ¿Por lo que dicen en el Parlamento o por lo que dicen en las redes? No, está claro. ¿Y, Eso y cómo digo yo que el diputado tal o la senadora tal, con lo que opina, no habla a título personal? Habla en su calidad de senadora o de diputado. Y acá hay un error que siempre se marca. ¿Viste los perfiles de algunas personas que dicen opiniones a título personal en las redes? Sí. Eso no es así. Porque a vos, ¿por qué te conocen? Si vos manejaras tu Twitter o tu Instagram y podés cualquier cosa, vos tenés una carrera, una trayectoria y una reputación. No podés desligarte de eso. Entonces, para mí, claramente, hay ejercicio de funciones cuando el legislador opina, porque de hecho hoy los debates toman estado público mucho más que allá del Parlamento en lo que pasa en este mundo virtual. Es una plataforma de expresión hoy, capaz que hasta con mucha mayor visibilidad que lo que puede ser una plataforma tradicional. O sea que... Pero por más que nos duela decirlo, eso está debates clarísimo. entre la oposición y le de hoy el gobierno de turno, ¿dónde tienen más ruido público? Acá en Estado Camilla. ¿En el Parlamento o en las redes? Acá en este programa. Entonces, claro. Es complejo. Lo que sí, obviamente, también el Parlamento tiene sus mecanismos para llamarle atención a un legislador. Bueno, o sea, tiene su forma de control. Ahí está. Que lo haga o no es otro tema. A veces uno asiste mucho a esa situación que, bueno, al equipo le sirve que haya uno que siempre derrapa porque dice las cosas que piensan y no se animan a decir los demás políticamente correctos, ¿no? Es como tener el Rottweiler que te sirve, pero es muy delicado porque embarra la cancha, ¿no? Embarra la cancha y yo entiendo que este tema de la desinformación, que es otro fenómeno que no es solo de Uruguay, sino que es global, vos tenés hoy mecanismos para si entendiste que en la desinformación o el uso de fakes o lo que sea, dañaron tu honor, vos tenés mecanismos para hacerlo. Obviamente que si del otro lado tenés un representante nacional, sea diputado, sea senador, obviamente que no es lo mismo que un ciudadano común, pero no quita que vos el proceso lo puedas iniciar. Tampoco a la otra persona, si mañana lo denuncian, está en una situación cómoda, ¿me explico? Más allá de los fueros o no fueros. El tema es no hacer nada, ese es el otro tema, porque si la justicia va a actuar, y si la Cámara no te da el desafuero o la persona no renuncia, también políticamente eso es una señal para la sociedad. O sea, las formas están. O sea que si hay que pasar raya esta conversación, hay un gran debe en cuanto a lo que todavía se necesitaría legislar para hacer un lugar mucho más, digamos, seguro en tanto garantías, ¿no? Del uso correcto, de que si te pasas de la raya se te persigue civil o penalmente. Falta mucho de legislar todavía en este rubro, ¿no? Exacto, y a ver, y esto no es más que crítica, hacen crítica constructiva y de hecho nosotros trabajamos en esto, o sea, el derecho se ha tratado de regular las relaciones humanas. Entonces no está mal regular, porque regular es sinónimo de poner reglas de juego. Sí. Y hoy no las hay. Entonces pasa lo que pasa, que la gente cree que, no solo los diputados senadores, cualquiera se cree que en las redes lo que yo digo no pasa nada, y de hecho hay cada vez más formalizaciones por cosas que pasan en las redes, tenemos una unidad de delitos informáticos que antes no existía en el Ministerio Interior, o sea, de a poco, llamémosle la institucionalidad, va llegando a esto. Obviamente que llega después porque esto es un ritmo muy vertiginoso. Sí. Antes yo creaba el Código Civil y regulaba el contrato de compraventa y esa regulación duraba 100 años. Bien. Ahora estos fenómenos duran, o sea, de un día para el otro. Sí. Lo extraño es que, a ver, lo que realmente supone un desafío gigantesco es la regulación digamos, de la gente anónima, ¿no? O gente con cuentas falsas. Pero en el caso de los legisladores, que con nombre, apellido, que son ellos, que no se esconden, que dicen lo que tienen ganas de decir, pareciera ser otra historia, otro el desafío, ¿no? Mucho más acotado, mucho más... Es que, a ver, supongamos que un legislador te difama a vos o a mí o cualquiera de los miembros del panel. Cualquiera de nosotros tiene perfectamente todo el derecho de denunciarlo penalmente. Acá lo que no tenemos que confundir es que porque tienen fueros no pueden ser denunciados. No, el proceso no puede seguir adelante si no se le levanta los fueros, pero la denuncia sí puede hacer. Bien. ¿Me explico? Y después, lo último, y esa interpretación que se quiere hacer del artículo, cuidado con eso, porque la Constitución siempre se dijo, y en facultad enseñaba mucho eso, cuanto menos se la toca a la Constitución, mejor.
Y yo no puedo interpretar algo que la Constitución no lo dice, como sería el caso este que estamos hablando. O sea, si quiero que la Constitución diga otra cosa, yo tengo que reformar la Constitución, no tengo que interpretarla. Y creo que en este caso estaríamos en un caso de reforma y no de interpretación. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. No, por favor, buenas tardes. ¿Tenemos que hacer la última pausa? Sí. Ah, panel o pausa. No, panel, no. Antes de ir a la pausa tenemos un ratito entre nosotros. Si vamos a tratar de acotarnos al tema de los parlamentarios, ¿no? No a las redes en general, pues es un tema inabarcable. Pero acá estaba claro que son personas que difieren en un ciudadano cualquiera por cargo, ¿no? Por impacto de lo que dicen, hacen, hasta por la representatividad que pueden afectar, ¿no? Cuando derrapan. Asistimos a que pasa eso. Las redes pareciera de alguna manera, tarde o temprano, como que dañar el inhibidor, ¿no? Que domestica tus pensamientos y te sale cualquier cosa. Lo hemos visto. Y después no hay retractación. O si hay, se perdió en el mar de tweets. Entonces, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo quiero decir algo. Las primeras redes sociales que hubieron fue la prensa, ¿verdad? En 1920, por un lío en la prensa, Valle mató a Beltrán. Duelo. Sí, duelo. Tal cual. Entonces, ahí el asunto se resolvió de esa manera. Después hubieron varios más del mismo tenor, varios duelos. Hoy esa posibilidad no está. Entonces, la única posibilidad que tenés es, bueno, si a mí me difaman en un Twitter o lo que fuera, voy a la justicia. Sea legislador o no sea legislador. Pero voy a la justicia y ahí, bueno, hay que se resuelva. Pero además, si es legislador, puede ser que la Cámara no le levante los fueros para que vaya a comparecer, aun cuando el legislador lo pida. Que yo he visto eso también. Sí. Porque los fueros son de la Cámara, ¿no? Porque todo, sí, claro. El fuero es un problema que daría un programa o sí, para no, hablar. Sí, pero no nos queremos ser trancados, puede ser por favor. Que no levante. Ahora, si ese legislador no repite su banca, la causa está abierta. ¿Sabes cómo lo están esperando? Del otro lado. Es así. Bueno, a ver, Pablo. O sea, que puede prescribir también el delito y entonces cuando termina... A ver, yo no soy partidario... Claro, bueno. Y no, pero este delito que estamos hablando, de difamación e injuria, es muy corto. Ha pasado en Uruguay ya. Yo no soy partidario de tocar la Constitución. Y en este caso menos. Porque en este caso, para mí, el artículo 114 es... 116 de la Constitución. Es claro, es el ejercicio legislativo. Y Pozzi lo sabe muy bien, el ejercicio legislativo, ¿cuál es el legislador? Legislar. Y para legislar, uno primero da su opinión sobre el articulado, la exposición de motivos y demás, o para votar un artículo, una ley, da su exposición, fundamenta su voto y luego vota. Y ahí se acota la función estrictamente del legislador. Después, que el legislador haga política partidaria, ese es otro tema. Que si bien va como asociada a la función del legislador, no es para la que el pueblo le paga. El pueblo le paga para que legisle y haga leyes. Y para hacer leyes fundamentan su voto, lo critican, etcétera, etcétera. Pero no para dar opiniones en redes sociales. Esa no es la función del legislador estrictamente hablando. Es la función del político, que hace política. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede? Acá no es que son inmunes a... Porque civilmente yo lo puedo demandar perfectamente, le puedo hacer un juicio por difamación e injurias, daño moral, etcétera, etcétera, y le cobro. Civilmente le cobro. Penalmente la situación es bien diferente porque ahí sí hay que levantar los fueros. Porque si no se le levanto los fueros, no puedo... Yo hago la denuncia, pero si no levanto los fueros, no prospera la denuncia. ¿Vos querés ver a un senador... Penalmente, no, pero aparte, pero aparte, ¿para qué termino? Estamos hablando, independientemente de esto, de un delito que es menor. Bueno, depende. Vos podés destruirle la vida, la carrera le destruyo la vida a si alguien, le destruyo la vida. Porque no es lo mismo que Mengocho te critique Victoria, a que un legislador... Victoria, te estoy hablando en sentido estricto de los delitos. Yo hago más daño si el legislador sale con un fierro y rapiña un supermercado y era 4, que si pongo en el Twitter que Pozzi es tal cosa. Vamos a entenderlo. Pero pará, no es lo mismo. No, es peor. No es lo mismo. ¿Sabes qué? Voy a... pausa. Pausa. Hacemos... Y me quedé sin apuesta. No tengo más remedio. Te prometo más a la vez. Y no tengo Twitter, aclaro. Pausa. ¿Vos no te deciste? No tengo. Pausa y ya sé venimos. manejarlo.